Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Y mientras lo encontramos todos, vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias, bendito Dios, porque tú eres Dios, Señor, porque tú eres Rey, y nosotros nos alegramos y nos regocijamos en ti. Muchas gracias, Padre precioso, Señor. Pues sabemos que si tú quieres, Padre, y nos permites vivir esos días y llegásemos a estar, Señor, en esos tiempos donde tu palabra, Señor, no podamos portarla más, sabemos que lo único que nos vamos a quedar, bendito Dios, es aquella palabra que hayamos atesorado y guardado en nuestros corazones, aquellos versos, Padre, que hayamos memorizado y que hayan bajado en nuestro corazón, Señor. Por eso, bendito Dios, una vez más queremos leer tu palabra, Padre, que tu Espíritu Santo nos siga enseñando, Señor, y que nos sigas usando, Padre. De nosotros nada bueno puede salir, a menos que seas tú quien lo hace, y te doy las gracias porque tú lo harás. Dispone el corazón de tus hijos y que hoy tu palabra sea sembrada en buena tierra. En el nombre de Jesús, todo lo que no te alabas, Señor, es echado fuera, Padre, y tu luz, Señor, vence aún las tinieblas, Padre, que pudiese haber en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. 3. Vamos a leer desde el verso 1. No sé si se acuerdan ustedes de una palabra que dimos aquí, donde Josafat le oraba a Dios y le decía: Señor, nuestros enemigos quieren arrojarnos de la heredad que tú nos has dado en posesión. ¿Sí se acuerdan? ¿O lo volvemos a predicar? No, ¿verdad? Sí nos acordamos. Josafat le oraba a Dios cuando vinieron contra él los amonitas y los moabitas. Y él decía a Dios: ayúdanos, Señor, porque ellos quieren arrojarnos de la heredad que tú nos has dado en posesión. Hoy le hablábamos el Señor, ¿verdad?, a los hermanos de allá de Nopaltepec. Y eso es lo que el reino de las tinieblas pretende, que ellos se vayan de ese lugar, así como pretende que tú y yo también nos apartemos del camino del Señor. Y siempre va a venir la duda a nuestra mente, a nuestro corazón, la incertidumbre, si será o no será, si Dios estará con nosotros o no, si Él nos escucha o no. Pero nosotros aprendíamos también, creo que el lunes pasado, que el gozo responde a todas las situaciones adversas con la palabra de Dios. El enemigo también vino con nuestro mismo Señor Jesucristo y también lo tentó, le habló, le decía, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, manda que las piedras se conviertan en pan. Y Jesús respondía con la palabra de Dios. Entonces tú y yo debemos responder a la duda, al miedo, al desánimo, a esas ganas de retroceder con la palabra de Dios. Porque Dios va a cumplir sus promesas. Porque Dios decía: no es tuya la guerra, sino mía. Y se acuerdan que cuando vino el Espíritu Santo, dice que vino sobre un profeta que se llamaba Jaziel, y le dijo a Josafat y al pueblo que estuvieran quietos, que él pelearía por ellos. ¿Por qué? Porque en la quietud nosotros le estamos diciendo a Dios. ¿Qué le expresamos a Dios si nosotros estamos quietos? Confianza. Amén. Cuando nosotros permanecemos quietos, nosotros le estamos diciendo a Dios: Señor, toda mi esperanza está en ti. Amén. Pero cuando nosotros caminamos estresados, ansiosos, preocupados, enojados, amargados, irritados, ¿qué le estamos expresando a Dios? Todo lo contrario, que no creemos, que dudamos de lo que Él puede hacer en nosotros. Entonces Jesús, cuando viene el enemigo y lo tienta con la misma palabra, Jesús responde con la misma palabra.
Pero por ejemplo, ¿qué pasó con Eva? A Eva pronto se le olvidó lo que Dios les había dado, pronto perdió de vista a Dios. Jesús respondió con la palabra. Si nosotros recordamos a Pablo, él también tuvo siempre su mirada puesta en Jesús y él siguió adelante a pesar de todas las situaciones difíciles. Pero Eva no respondió con la palabra de Dios. Pronto se dejó persuadir, pronto se dejó llevar por lo que la serpiente le dijo. Y en el caso de Josafat decía, nuestros enemigos quieren arrojarnos de aquí. Como si te dijeran, ¿sabes qué? Vete de Aguatepec, no tienes parte aquí, vete a otro lado y te echaran fuera. Eso es lo que el enemigo busca. Buscaba que no se cumpliera el propósito que Dios tenía para con nosotros a través de Jesús. Y hacía a Eva y a Adán, y lo logró, allí lo logró. Dice la palabra que fueron expulsados de ese lugar donde se encontraban con Dios. Sin embargo, Dios siempre tiene la solución, y aún para ellos hubo solución, porque el Señor mandó a Jesús a morir por nosotros, para que ellos pudieran volver a estar para siempre con Él. Dice el verso 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí, solo vamos a leer ese verso. Dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjate, con una sola pregunta, la serpiente invita a Eva a dudar. Y así muchas veces a nosotros, con una sola pregunta, el enemigo nos invita a dudar. Con que Dios te ha dicho que Él te va a sanar, y de pronto dices, si es cierto, ¿me irá a sanar o no? Con que Dios te ha dicho que Él te va a proveer, porque a mí así me pasó, porque yo no trabajé, van como 4 días que no trabajo, y de pronto llega la duda, con que dices que Dios te va a proveer, pero nosotros tenemos que responder con la palabra de Dios. Amén. Y Dios sí nos va a proveer, y tenemos que darle gracias, pues ya, porque lo creemos. Aunque no lo he visto, yo le doy gracias porque sé que ya está. Entonces aquí, con que Dios te ha dicho no comas del árbol del huerto, con que Dios te ha dicho que puedes estar en paz, que estás perdonado, y entonces lo empezamos a dudar. Con que Dios te ha dicho que para ti hay un llamado grande, ¿qué tal y es mentira? Y así son palabras con las que el enemigo trae la duda a nuestra mente. Y como la mujer no contestó con la palabra de Dios, se dejó persuadir, se dejó llevar por la duda, dice que la serpiente le dijo, si ustedes comen de ese árbol, serán como Dios y sabrán el bien y el mal. Y dice la palabra de Dios que la serpiente le hizo creer a Eva que comiendo ese árbol ella obtendría sabiduría. Amén. ¿Cuál era la sabiduría que Eva pensó que iba a tener? No era una sabiduría que la llevara a depender de Dios. Para Eva, la sabiduría que quería alcanzar era ser autónoma, no depender más de Dios. Entonces, con esas preguntas que el enemigo trae a nuestra mente, con las cuales nos invita a dudar de lo que Dios nos ha dicho, quiere que nos apartemos de Dios. Porque en este caso, ¿verdad? Cuando viene a mí la duda y yo digo en mi mente, así llega la pregunta,
con que tú crees que Dios te va a proveer para lo que tienes que pagar, para lo que tienes que gastar. Y si yo hago caso y me dejo persuadir por la duda, yo diría, si es cierto, mejor no voy y mejor sigo trabajando. Y entonces ahí inmediatamente ya está la desconexión y el enemigo logra su plan, apartarte cada vez más. Pero si yo digo, no importa, yo sé que Dios me va a proveer. Dice que los pajaritos del campo no trabajan y no les falta comida. Entonces a nosotros tampoco. Amén. Pero tenemos que creerle a Dios. Dice el verso 7. Sí, 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. De ahí vamos a ir al 23 y 24. Entonces primero ya la serpiente la invita a dudar, la convence, come del fruto y finalmente logra el resultado, que ellos fueran echados de ese lugar. ¿Qué dijimos? 23. Y lo sacó el Señor del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Entonces se logró el plan. Primero el enemigo los invita a dudar, después los convence y logra que se salgan del plan y el propósito que Dios tenía para con ellos. Y lo mismo buscó con el Señor Jesús, pero el Señor Jesús respondió con la misma palabra. Y lo mismo busca contigo y conmigo. ¿Te imaginas todas las cosas que vivió Pablo? Y que también el enemigo buscaba que él se callara, que no predicara más en su nombre. Vamos a Hechos 21:10. Hechos 21:10. Hechos 21:10. Entonces nosotros tenemos que llenarnos de fe, venir a la presencia de Dios, llenarnos de fe y creer que Él lo va a hacer, porque Él dijo, no es tuya la guerra, sino mía. Todo lo que tú tienes que hacer es estar quieto y vas a ver cómo el Señor te va a dar la salvación. Allá, por ejemplo, en la mañana veíamos, y es verdad, creo que somos más aquí que allá, y les está costando tanto trabajo, y hoy que llegamos nos recibieron con mucho gozo, con mucha alegría, y ahí estábamos, pero algo, ¿verdad?, que llamaba mi atención, porque yo en algún momento hice lo mismo. Yo solamente ponía antes, y también así me decían, nada más pon poquitas sillas, porque somos poquitos, ¿para qué pones más? Y algo que yo veía, ¿verdad?, era que había poquitas 2 filas de sillas. Entonces, si nosotros llenásemos el lugar de sillas, estamos expresando a Dios fe. Van a llegar. Pongo más sillas porque sé que van a llegar. Pero a veces, y no solamente allá y ellos, a veces así somos nosotros. Con nuestras acciones le estamos diciendo a Dios, no te creo, no lo vas a hacer, no es posible. Y nosotros hacemos como nosotros creemos. Y aquí, ¿verdad? Estos versos ya los hemos leído aquí, pero los vamos a recordar, porque hemos dicho que si un día no tenemos más una Biblia en nuestras manos, lo único que nos mantendrá fuertes, nos mantendrá de pie es la palabra que hayamos atesorado. Amén. Entonces vamos a leer Hechos 21:10. Dice: y
permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. A ver, hasta ahí. También esto es algo muy importante, por lo cual muchas personas se alejan de Dios y no regresan a una congregación, porque nosotros cometemos el grave error de decirles que vengan y que Dios les va a solucionar todo y que aquí ya no tendrán más ningún problema. Entonces imagínate, tú le dices a una persona: ven, aquí no vas a tener más problemas, todo se va a solucionar, Dios te va a bendecir, te va a dar tu carro, te va a dar tu casa, y dice la persona: no, pues wow, y llega. Y resulta que la persona llegando a su casa le dicen: si vuelves a ir ahí, no te voy a dar ni siquiera el gasto. Y tú dices: ¿qué pasó? Allá me dijeron que si me congregaba nada me iba a faltar, y llego a la casa y mi esposo me dice: si te vuelves a ir a meter allá no te voy a dar más dinero. Entonces como que en ese momento te decepcionas, ¿no? Y es muy normal, pero es porque desde aquí, cuando las personas llegan, no es la manera como nosotros debemos hablarles. Dice ahí que al mismo Pablo se le estaba diciendo, el Espíritu Santo dijo: al varón de quien es este cinturón le esperan tribulaciones y ¿qué más dice? Al varón de quien es este cinto le entregarán en manos de los gentiles. O sea, estaba diciendo el Espíritu Santo que a Pablo le esperaban días difíciles. Nosotros llega la gente y le decimos que Dios les va a solucionar sus problemas, y no es verdad, y muchas veces por eso se van. Dios nos ayuda, pero lo correcto es hablarles la verdad. El camino de Dios es difícil, dice el Señor que solamente los valientes lo arrebatan, y en cada situación difícil, en cada dificultad, Él promete que va a estar contigo. Y darles también la palabra de que en esta vida todo es pasajero, todo va a llegar a su fin, pero lo eterno, lo que está con Él, eso es algo que nadie nos va a poder quitar, y que aquí solamente estaremos de paso. Dice el verso 13: entonces Pablo respondió, el 12: al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Imagina, en vez que los hermanos lo alentaran y le dijeran: sí, Pablo, ve, porque Dios ha mostrado estar contigo antes, y como estuvo contigo antes, va a estar ahora. Dice que le decían que no fuera y lloraban por él. Dice, ¿ustedes se acuerdan cuando Nehemías quiso reconstruir el templo? También se tuvo que enfrentar al desánimo de muchos de los del pueblo, porque estaban desanimados y decían que no iban a poder. Y aquí Pablo, ¿tú te imaginas quién alentaba a Pablo? Yo no he leído, y no sé si yo no he leído bien, pero que los hermanos, que diga la palabra, que los hermanos alentaban a Pablo. A Pablo no lo alentaban los hermanos. Pablo era su relación con Dios. Y en muchas de las veces solo. Y dice aquí, entonces Pablo respondió: ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Y no era que no lo amaran, sí lo amaban. A veces en nuestra carne nosotros diríamos lo mismo: ¿sabes qué? Ya no vayas. Yo no sé, yo me imagino a lo mejor con el pastor, que su familia le diga: ya no vayas, allá estás solo, ¿quién está contigo? Y así a muchos de nosotros que nos digan: no, ya no, te está costando mucho trabajo, estás solo, nadie te ayuda. Y a Pablo era lo que le decían:
no vayas, no subas para allá, ¿qué tal si hasta la vida te quitan? Pero dice Pablo que él les dijo, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. Pablo estaba dispuesto. Entonces a Pablo no lo detenía ni siquiera el desánimo de los hermanos. Yo a veces así me he sentido, porque digo, Dios mío, ¿quién nos da una palabra de aliento? Pero dice Dios, yo mismo si tú vienes conmigo. A veces, y a poco no nos ha pasado, que un hermano está atravesando una situación difícil y pues llora, y otro hermano pues también llora, y el otro igual, y tú dices, ¿quién nos va a dar una palabra de ánimo, de aliento? Pero siempre es Dios. Cuando el hombre no está, es Dios. Y sabes algo, que Dios venía de manera hermosa a la vida de Pablo y le hablaba. Vamos a leer Hechos 20. ¿Hechos 20? Sí, 22 al 24. Dice, ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesús le oró a Dios y le dijo, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Padre, aunque era Jesús, le dijo, la vas a beber. Y así habrá situaciones en nuestra vida donde Dios dice, son necesarias y las tienes que vivir. Imagínate que Dios te dijera, es necesario que te quedes solo. Es necesario que te traicionen. Es necesario que te golpeen, que te desprecien y se burlen. Es necesario. Pero dice ahí la palabra que el Señor Jesús en ese momento estaba teniendo comunión con el Padre. Y dice que descendió un ángel del cielo para fortalecerle. Y nosotros aprendíamos que en este tiempo aún hay ángeles. Sí, y dice el Señor que son ministradores y Él los pone al servicio de todos sus hijos. Pero en este tiempo no solamente vienen los ángeles a fortalecerte, en este tiempo es el mismo Dios fortaleciéndote. Amén. Y ahorita vamos a leer con Pablo que no venían los ángeles, venía Dios mismo. Dios mismo estaba con él, Dios vivía en él. Y Dios lo visitaba también. Dice aquí en el 22, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. ¿Cuántos de nosotros sabemos lo que mañana será de nuestra vida? No. ¿Cuántos de nosotros podríamos estar seguros que mañana viviremos? No. Pero estamos seguros de que nuestra vida está escondida en Cristo. Amén. Amén. Y si vivimos, vivimos para Él. Si morimos, morimos para Él. Somos de Él. Y nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu le pertenecen a Él. Amén. Somos de Él y no nos vamos a perder. Amén. Dice que no hay condenación para los que creen en Cristo. Y nosotros hemos creído en Cristo y no seremos condenados. Pablo decía, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me va a acontecer. Amén. Entonces así seamos nosotros. La incertidumbre no ganó territorio en la mente de Pablo. La duda tampoco. La serpiente vino y le dijo a Eva, ¿con que Dios te ha dicho que no comas? Y Eva permitió que la duda entrara en su mente, en su corazón, fue convencida y fue expulsada. Pero a Pablo le decían, te esperan tribulaciones. Y era el mismo Espíritu Santo el que le decía, te espera tribulación, te esperan tiempos difíciles. Pero Pablo decía, no estimo preciosa mi vida. Y él decía, aún mi vida estoy dispuesto a dar por el Evangelio. No solamente estoy dispuesto a ir a la cárcel, sino también estoy dispuesto a dar mi vida por Jesús. Entonces dice que él no sabía lo que le acontecería ya. Verso 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Imagínate que lo sabemos, ¿no? Pero dice,
O sea, iba a una ciudad y le decían, te esperan prisiones, te espera la cárcel, te espera tribulación. Y la cárcel no es bonita. Iba a otra ciudad y le decían, Pablo, te esperan tribulaciones, te espera cárcel. Nosotros muchas veces vamos a un lugar, a otro, platicamos con hermanos, deseando escuchar cosas bonitas. Dios dice esto de ti y algo bonito. Y a Pablo dice que por todas las ciudades el Espíritu Santo le decía que le esperaban prisiones y tribulaciones. Y hoy era la misma palabra. De verdad que yo le oré mucho a Dios, le lloré y le pedí que me ayudara porque yo no sabía qué predicar. Luego me dicen, ¿verdad? Que los pastores tenían estudio y para mí fue la duda, ¿no? Pero Dios nos ayuda. Y dice así que el Espíritu Santo le decía a Pablo que le esperaban prisiones y tribulaciones. Dice el 24. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. A Pablo no le importaba otra cosa, sino que Jesús fuese conocido y que aquellos que no eran salvos aún tuvieran salvación por medio de Jesús. Entonces yo te comparto, ¿verdad? Que a una noche yo estaba temblando porque no sabía qué iba a predicar hoy. Yo no sabía qué palabra llevar y estaba en mi mente una alabanza que por ahí cantan que dice, no puedo ni siquiera mis dedos mover porque solamente veo gigantes que me espantan. Pero empecé a confiar en Dios y esa era la palabra que Dios me daba, que estuviera quieta. Si yo estaba nerviosa, estaba mostrando desconfianza a Dios. Primero estuve nerviosa, pero fue para ir a humillarme delante de Dios y reconocer que de nosotros nada bueno puede salir, a menos que Él lo haga. Y después el Señor así hablaba a mi corazón: si tú estás nerviosa, muestras que no confías en que yo voy delante de ti. Y es verdad, tenemos que estar quietos. Y entonces el Señor también me daba este verso, Hechos 18:9. Y primero decía el Señor: no tengas miedo, estate quieta. Si tú estás quieta, yo sentía que no podía ni dormir, pero el Señor decía: si tú estás quieta, muestras que confías en mí y que yo soy quien va delante de ti. Y después en Hechos 18:9, y era la misma palabra para allá y en este momento para nosotros, dice que el Señor vino a Pablo, dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Y así nosotros, dice el Señor: no temas, sino habla y no calles. Muchos de nosotros todavía nos da miedo hablar porque pensamos que si les hablamos de Jesús se van a enojar con nosotros. Pensamos que nos vamos a quedar sin amigos, pensamos que nos van a decir locos, fanáticos, religiosos, y no hablamos. Pero aquí el Señor le decía a Pablo: ¿por qué? ¿Por qué le dijo no temas? Porque Dios estaba mirando que tenía miedo. Por eso Dios le dice a Pablo: no temas, sino habla y no calles. ¿Por qué el Señor le decía a Pablo no calles? Porque posiblemente Pablo sí decía mejor no. Y Pablo confesaba: no estimo preciosa mi vida, estoy dispuesto no solo a ir a la cárcel, sino aún a morir. ¿Tú qué estás dispuesto a hacer por Jesús? A veces tenemos que negarnos a nosotros mismos, porque nosotros en nuestra carne deseamos, anhelamos y queremos hacer muchas cosas. En nuestra carne decimos: yo no perdono a esa hermana, yo no vuelvo a confiar en esa hermana, en ese hermano,
Cuando a Dios todos los días le fallamos y todos los días nos vuelve a confiar sus mensajes, su palabra. Y a veces nosotros no estamos dispuestos. Pablo decía, no solo estoy dispuesto a ir a la cárcel, aún estoy dispuesto a morir por Jesús. Y esa es la pregunta para nosotros. ¿Tú qué estás dispuesto a hacer por Jesús? A veces es negarnos a nosotros mismos. Muchas veces quisiéramos, me voy a la feria del burro, hay café, hay danzón, decía un señor, pero a veces tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y dice que le dijo, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. 10. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Imagínate, Dios le estaba diciendo, no te calles, yo estoy contigo, y le estaba dando una razón del por qué. Dios le dijo a Pablo, no te calles porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. O sea, hay muchas personas en esta ciudad que serán salvas, pero tú tienes que hablarles. Y así a la palabra que hoy el Señor daba allá, y también para nosotros, que no tengamos miedo y que no nos quedemos callados. Porque veamos como veamos a las personas de Aguatepec, Dios dice, tengo mucho pueblo en este lugar. Y a Pablo le decía el Señor, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, pero no te calles. Y ahí le hablaba el Señor, y Pablo estaba en ese momento en Corinto. Y Dios le dijo eso para ese lugar. Y a veces nosotros tenemos que entender lo que Dios nos está diciendo, y a veces hay cosas que Dios nos dice y nosotros las generalizamos y no es así. ¿Por qué? Porque en Corinto Dios le dijo, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad, pero era en esa ciudad. ¿Por qué? Porque hubo lugares donde sí lo apedrearon, donde sí pusieron su mano sobre él, pero aquí era con los corintios. En este lugar nadie va a poner la mano sobre ti. Amén. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, pero más adelante sabemos que sí lo tocaron, lo apedrearon, pero no fue en esa ciudad. En esa ciudad Dios le dice, nadie pondrá tu mano sobre ti. Pero en las demás ciudades, ¿por qué el Espíritu Santo le decía que le esperaba cárcel? ¿Por qué el Señor a ti y a mí nos advierte y nos avisa cuando vienen situaciones difíciles? Para que nosotros busquemos más su rostro, para que nosotros estemos más en oración, para que nosotros estemos vigilantes y estemos velando. A veces Dios habla a nuestra mente y a nuestro corazón, y muchas veces nosotros por flojera o por pereza o por desinterés no hacemos caso a lo que Dios nos está hablando, a lo que Dios nos está diciendo. Y en realidad Dios nos avisa para que nosotros oremos, para que nosotros nos preparemos. Amén. Dice, vamos a ir ahora a Hechos 28. ¿Hechos 28? Hechos 28. 23 al 25. Hechos 28, 23 al 25. Dice la palabra de Dios. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían.
hasta el 24. Dice que Pablo sube a Jerusalén y después de eso va a Roma. Y el profeta Agabo habló, y habló a través del Espíritu Santo, sí, y le dijo a Pablo que le esperaban prisiones y tribulaciones. Pablo tomaba la decisión si ir o no, y a veces nosotros decimos, pero viene de parte de Dios, tal vez Dios me está diciendo que no vaya, pero no, cambia el panorama cuando nosotros decimos, viene de parte de Dios, pero es para que yo me prepare en oración, ponga mi vida en sus manos. Y aquí dice que subió y sí vino a Roma y todavía allí siguió predicando. Y ahí todavía mucha gente se convirtió a Cristo. Si Pablo hubiera dicho, no voy más para allá, quizá todos aquellos, Dios siempre hace algo, pero era importante que Pablo llegara a ese lugar. Y aquí dice la palabra que muchos aceptaban lo que Pablo les decía, pero otros no creían. Y aquí el mensaje es que tú y yo hablemos. Crea la gente o no crea, nosotros tenemos que hablar. ¿Se acuerdan? No me acuerdo si fue a Isaías o a Jeremías, pero fue a un profeta de ellos que Dios le dijo, ve y háblales, pero no te van a escuchar. Que así el Señor nos dijera, ve y háblales, pero no te van a escuchar. Nosotros mismos diríamos, no voy. O sea, ¿cómo? Me estás diciendo que vaya y les hable, pero que no me van a escuchar. Y así, porque allá nuestros hermanos, así como nosotros en algún momento desistimos, ya no queremos hablar y decimos, no quieren, no vienen, nadie llega. Pero aquí Pablo seguía adelante. Unos creían y otros no, pero él seguía adelante. Él no se rendía, no decía, nadie me cree, mejor yo ya no hablo más en su nombre. Jeremías quiso hacer lo mismo, ¿se acuerdan? Él dijo, no voy a hablar más en tu nombre, porque no creen, porque me cuesta, está difícil. Pero dice la palabra que había en Jeremías un fuego, amén, que no lo dejaba detenerse. Y a veces tú dices, ya, hasta aquí dejo todo, ahora sí me rindo, no sigo adelante. Pero hay en ti un fuego. Y anhelas y extrañas y añoras y lo deseas. Y Pablo, creyeran o no creyeran, él seguía adelante. Hechos 23 del 1 al 11. ¿Perdón? Hechos 23 del 1 al 11. Dice el verso 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. 2. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. 3. Aquí golpearon a Pablo y aquí yo volví a entender que hay muchas veces que sí tenemos que hablar. Porque aquí golpearon a Pablo y Pablo contestó. Pero nosotros tenemos que contestar siempre no desde nuestro enojo, no desde nuestra carne, sino con palabra de Dios y con sabiduría de Dios. Bueno. Aquí golpean a Pablo en la boca y dice el 3. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Wow. Vamos a ir ahí al verso 10. Cuando estuvo en Corinto, dice que vino el Señor y le dijo, habla y no te calles, yo voy a estar contigo porque tengo mucha gente en esta ciudad. Y aquí dice el verso 10, y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Imagínate el alboroto que tenían, que dice que aún el comandante tuvo miedo,
porque dijo, van a hacer pedazos a Pablo. ¿Te imaginas con cuánta furia, con cuánto enojo, con cuánto coraje? ¿Alguna vez tú has estado o has visto cuando es tanto el enojo de la persona hacia otra que eso sentimos que lo hace pedazos, ¿no? Y aquí dice así que el comandante tuvo miedo de que Pablo fuera despedazado. O sea, lo odiaban a muerte porque él predicaba la palabra de Dios. Querían acabar con él, no solamente ponerlo en la cárcel, sino matarlo, acabar con su vida. Pero él confió siempre en Dios. Y dice el 11. Yo decía en la mañana, aquí solamente tengo 2 citas donde dice que vino el Señor y le habla. Pero yo creo que fueron muchísimas veces las que Dios le decía, ten ánimo. Y aquí dice el 11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces, como si el Señor nos dijera, ten ánimo, porque como has predicado en Aguatepec, vas a predicar en otros lugares. Amén. Vas a predicar a donde yo te lleve. Y así, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y Hechos 18-19, que ya lo leímos, pero quiero que leamos NTV. Hechos 18-9 NTV. Hechos 18:9 NTV. Amén. Entonces el Señor dijo a Pablo, una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo, no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado. 10. Pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Y la TLA, que aquí la escribí porque luego no nos aparece. Una noche el Señor Jesús habló con Pablo por medio de una visión y le dijo, no tengas miedo de hablar de mí ante la gente, nunca te calles, yo te ayudaré en todo y nadie te hará daño. En esta ciudad hay mucha gente que me pertenece. Entonces venía el mismo Dios y le decía a Pablo, no te calles, yo te ayudaré en todo. No te ayudará Dios solamente en algunas cosas. Dice que Él te ayudará en todo. Nunca te calles. Yo te ayudaré en todo y nadie te hará daño. En esta ciudad hay mucha gente que me pertenece. Entonces, en este pueblo, Aguatepec, hay mucha gente que le pertenece a Dios. Pero tú y yo tenemos que ir. Y para poder ir, necesitamos no perder de vista a Jesús. Porque si perdemos de vista a Jesús, no iremos. Pablo nunca miró sus propios intereses. Pablo nunca buscó su comodidad. Pablo nunca miró sus necesidades. Pablo nunca miró sus carencias. Pablo nunca se dejó envolver por el materialismo. Pablo miraba a Jesús y él solamente deseaba que todos lo conocieran para que fueran salvos. Y cuando tú y yo no perdemos de vista a Jesús y el amor suyo se derrama en nuestros corazones, ¿sabes qué pasa ahí? ¿Sabes qué pasa cuando el amor de Jesús se derrama en nuestros corazones? Aprendes a ver el alma de las demás personas
como cosa valiosa, como cosa preciosa que Jesús compró con su misma sangre. Y a veces hablarán de ti, a lo mejor te van a ver feo, a lo mejor te van a hacer cosas, pero más allá de ver lo que las personas te hacen, tú vas a ver cuán valiosa y cuán preciosa es su alma de las personas. Y aprendes a ver las cosas de diferente manera. A veces nosotros mismos deseamos, como Jonás, ¿no?, que venga el mal sobre las personas, porque ya hicieron mucha maldad y lo merecen. Pero no, porque cuando el amor de Jesús está en ti, aprendes a ver así, que el alma de las personas es preciosa para Jesús. Amén. Y también lo es para nosotros. Amén. O si tendríamos ese corazón de decir que tú veas a ese hermano, a esa hermana que a lo mejor no puedes amar, no puedes perdonar. Si tendríamos ese corazón de si fuera posible verlo en ese lugar eterno que es horrible y de alegrarnos que la persona esté ahí. No, ni tampoco de que la desgracia llegue a su vida. Nosotros amamos las almas y las estimamos como preciosas. Amén. Porque Jesús las compró con su sangre. Gloria a Dios. Tenemos entonces, no debemos perder de vista a Jesús. Vamos a leer el Salmo 25:15. ¿Salmos? Salmo 25:15. Wow. Salmo 25:15. Mis ojos están, yo creo que los ojos de Pablo estuvieron siempre puestos en Dios. Porque si no hubiera sido así, pues no hubiera hecho todo lo que hizo. Y el más grande ejemplo, Jesús siempre miró al Padre, siempre se fortaleció en Él. Y aquí también dice, mis ojos están siempre hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. Pero fíjate aquí, dice, Él sacará mis pies de la red. O sea, los pies del salmista en uno o muchos momentos se iban a encontrar dentro de la red. ¿Esto qué quiere decir? Dios no libró a Pablo de la cárcel, lo permitió, pero Dios le dio la salida. Entonces aquí dice, Él sacará mis pies de la red. Muchas veces nuestros pies estarán en la red, pero Dios los va a sacar de ahí. Él no nos va a librar, ¿verdad? No promete guardarnos de la enfermedad. Sí, no promete, ¿verdad? Que no llegaremos a lo mejor a una cárcel, a una situación difícil, pero sí promete estar con nosotros. Y aquí dice, mis ojos están siempre hacia el Señor. No solamente cuando Dios me bendice, no solamente cuando me va bien, no solamente cuando veo que sí me ha escuchado. Dice, mis ojos están siempre en Dios. Y siempre, en prueba, en salud, en enfermedad, en escasez, en abundancia. Cuando Dios contesta mis oraciones, cuando Dios no las contesta, cuando Dios me da lo que le pido, cuando Dios no me da lo que yo anhelo, siempre mis ojos puestos en Dios. Y dice Salmo 16:8. ¿Perdón? Salmo 16, 8 y 9. Salmo 16. Sí. Salmo 16, 8 y 9. Dice, al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Amén. Con el Señor a nuestra derecha y poniéndolo siempre al frente, no seremos conmovidos. No pongas al frente tu problema, porque entonces sí serás sacudido y conmovido. No pongas enfrente tu enfermedad, no pongas enfrente tu comodidad, no pongas enfrente tu necesidad. Pon siempre frente a ti, a Dios,
Y de esa manera dice, no seré conmovido. Y cuando tú pones enfrente a Dios, muchos no tenemos reposo en nuestra carne. Muchos no descansamos. Pero aquí el salmista escribió, porque está a mi diestra no seré conmovido. Y en el 9, fíjate cómo dice, en el 9. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Aún nuestra carne hallará reposo. A veces no podemos dormir, a veces no tenemos paz dentro de nosotros, pero aquí el salmista dijo, pongo al Señor frente a mí y porque Él está conmigo a mi derecha, no seré conmovido nunca. Nada me moverá, nada me hará cambiar de parecer, seguiré sirviendo a Dios. Y él decía, aún mi carne va a vivir reposadamente, aún mi carne tendrá reposo. Entonces, que siempre nuestra mirada esté puesta en Dios, en Jesús. Yo ayer también te confieso algo, yo iba a la ciudad, iba alegre, pero yo también decía, los hermanos, ¿cómo me verán? ¿Qué me dirán? Pero en ese momento era que la mirada era en Jesús. Y así en cada momento de nuestra vida, nuestra mirada en Jesús. Solamente si nuestra mirada está en Jesús, no seremos conmovidos, no cambiaremos de parecer, creeremos, confiaremos en Él. Y dice que no solamente nuestra alma, no solamente nuestro espíritu, aún tu carne va a vivir reposadamente. Amén. Entonces que Dios nos bendiga y nos ayude. Y levante muchos tablos aquí con el carácter de Jesús. Amén. Buenos amados, tenemos Santa Cena. ¿Están contentos? Yo creo que Dios no se equivoca, ¿verdad? Dios jamás se equivoca. Conoce nuestras necesidades. A veces estamos tan confiados en otras cosas, menos en el Señor, y cuando viene la necesidad, cuando viene la enfermedad y situaciones que no esperábamos, cambia nuestro enfoque, nuestra mirada se equivoca. Entonces, hoy podemos decir que podemos seguir confiando en Él, podemos seguir esperando en Él, y que nada ni nadie podrá robarnos el gozo de su salvación. Es impresionante cómo se mueve Dios, es impresionante cómo Dios nos hace. Me pasó algo similar. Hace más de un mes el Señor me dio la palabra para la fiesta de las primicias. Y el mero día, un día antes, todo se me borró. Y decía yo, Señor, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Y leía, y les digo una cosa, ni siquiera entendía. Y llegó un momento en que dije, Señor, lo único que sé es que tú les vas a hablar a tus hijos. Y me puse a orar solamente, ya no leí, me puse a orar. Y el día de ayer a las 10 de la mañana, el Señor me mostró lo que tenía que hablar. Y no era nada de lo que yo pensaba. Y ahí puedo darme cuenta que cuando disponemos nuestro corazón, aunque todo parezca en contra, pasaron tantas cosas, pero hoy podemos decir, hemos vencido en Cristo Jesús. Fue glorioso, hubo fruto, y ¿saben? Vamos a crecer en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, y no por nosotros, sino porque la obra le pertenece a Él. Vamos a decirle con todo nuestro corazón,
En ti confiamos, Padre de la gloria. Te adoramos. Santo. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi descansa en ti, puedo ser feliz en ti, confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando perfecta voluntad. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Porque sé que estás obrando
porque que estás obrando, Dios de la gloria, porque sabemos que contigo todas las cosas son posibles. Gracias por tu amor, por tu misericordia, trabajo, te bendecimos, Señor.